Buenas tardes, ingeniero, y buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, nuestro grupo va a presentar una revisión sistemática de literatura con el siguiente tema a tratar. La ergonomía facilita el desempeño y maximiza la producción en las empresas. Las integrantes de nuestro grupo son Ventura Ariana y Vicente Ximena. Estos son los siguientes puntos que vamos a tratar. Introducción. El conocimiento del concepto de ergonomía hoy en día es una pieza clave para poder desarrollar una empresa y equipo de calidad. La ergonomía es una disciplina que adecúa los puestos de trabajo a las características físicas y psíquicas de los seres humanos que han de ocuparlos. Es decir, se encarga de optimizar la interacción del hombre, la máquina y el ambiente donde se realiza el trabajo. El trabajo, por su parte, es un factor de producción que permite a las personas poder satisfacer sus necesidades y, por tanto, la calidad de las condiciones en las que se lleva a cabo y la calidad de la producción, la cual debe ir en paralelo, cumpliendo ciertos aspectos establecidos. Durante los años 60 y 70 del siglo XX, los estilos de producción fueron cambiando de la producción por lotes hacia la producción en cadena, cambiando también las funciones de los trabajadores. Un ejemplo a esto es que los ingenieros militares se dieron cuenta de que los pilotos de aviones tenían dificultades para controlar los aviones debido a una mala ergonomía en la cabina. A partir de ahí, la ergonomía se convirtió en una disciplina importante para garantizar la seguridad y la eficiencia en el lugar de trabajo. Luego, con el avance de la ciencia en el mundo, fue evolucionando en distintos ámbitos como es el del trabajo. Cuando se lanzó a la industria el ordenador, ocasionaron problemas como una postura estética, la falta de movimientos del cuerpo o repeticiones excesivas en algunos movimientos articulares. Es por ello por lo que durante la posguerra la ergonomía jugó un rol muy importante, ya que no solo participaba en esos procesos de evolución, sino también en el diseño de muchos nuevos productos. Esta ciencia tiene diversos objetivos importantes en el ámbito laboral, pero generalizando todos ellos, podemos decir que el objetivo de la ergonomía es mejorar la vida del usuario en los diseños y desarrollos agronómicos, tanto delante de un equipo de trabajo como en un lugar doméstico. En cualquier caso, este objetivo se concreta básicamente a la reducción de riesgos posibles y un incremento de bienestar y confort en los usuarios. La ergonomía se clasifica en ergonomía física, cognitiva y organizacional. La física se enfoca en adaptar los espacios y herramientas de trabajo a las necesidades corporales, mientras la cognitiva se basa más en la parte psicológica de los empleados, es decir, se enfoca en el procesamiento de información y la carga mental de ellos. Finalmente, la ergonomía organizacional se inclina más para la parte administrativa de la empresa, es decir, las estructuras, la comunicación, horarios, entre otros. A lo largo de este trabajo se demostrarán por qué es importante la ergonomía en las empresas para aumentar su producción, abordando los siguientes aspectos: definición de la ergonomía, seguridad industrial, metodologías ergonómicas, ergonomía en distintos contextos laborales, impacto de la ergonomía en la salud y rendimiento, diseño ergonómico de espacios, productos y finalmente concluiremos indicando un caso. 2. Definición. El término ergonomía se deriva de dos palabras griegas, ergo, que significa trabajo, y nomos, leyes naturales, conocimiento o estudio. Literalmente se interpretaría como estudio del trabajo. Fue introducida en 1949 por el psicólogo británico Murray, cuando un grupo de científicos se reunió en Inglaterra para formar la Sociedad de Investigaciones Ergonómicas. La idea fue cobijar bajo el mismo alero a ingenieros, fisiólogos, anatomistas, psicólogos, arquitectos, profesionales de área de salud y en general personas interesadas en el comportamiento humano en el trabajo. Murrell, en 1969, en su clásico libro denominado Ergonomics, señala la razón que lo llevó a proponer la palabra ergonomía.
Él plantea que es simple, que se puede traducir a cualquier idioma y lo más importante, que no otorga preponderancia a ninguna especialidad en particular, lo que resalta su carácter multidisciplinario. En sí, la ergonomía es la ciencia que estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno, según la definición oficial que el Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía adoptó en agosto del 2000. Y en un tono más laboral, es una disciplina científica de gran importancia para las empresas, que se basa en el estudio del trabajo, con el objetivo de incrementar la productividad y calidad de vida de los trabajadores. El diseño ergonómico es la aplicación de estos conocimientos para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos, ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo. Seguridad industrial. La seguridad industrial es una disciplina que consta en ser un conjunto de prácticas, normativas y procedimientos que forman parte de la salud ocupacional. Uno de sus objetivos generales es el prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales mediante la identificación de riesgos, la implementación de medidas de control y el cumplimiento de normas de seguridad que garanticen condiciones adecuadas en las actividades industriales. Burriel en 2003 nos dice que la seguridad industrial también está orientada a la minimización de los accidentes a través de las áreas de fiabilidad humana, de maquinarias y de sistemas. Por otra parte, Ferrari en 2001 nos indica que la higiene laboral se encarga de controlar la exposición de los trabajadores a factores de riesgos químicos, físicos y biológicos. Así como también Silverjet nos menciona que esta está generalmente apoyada en la toxicología para la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición de agentes y otras situaciones que ponen en riesgo la salud de los individuos. El marco legal y normativo de la seguridad industrial son un conjunto de leyes, reglamentos y normas técnicas que establecen lo que las empresas deben cumplir y los derechos de los trabajadores en materia de prevención de accidentes laborales, con el objetivo de garantizar condiciones seguras en los procesos industriales. El doctor Ramírez, en su libro de seguridad industrial publicado en el 2005, nos indica que la acción legislativa atacando las causas físicas y mecánicas de los accidentes ha tenido poco efecto debido a su impopularidad y la dificultad para hacerla cumplir. Sin embargo, las leyes que gravan a los patrones con los costos de los accidentes han tenido efectos de mayor alcance, obligándolos a buscar y corregir las condiciones negativas. El primer intento para modificar por medio del Estatuto de la Ley Común de la Responsabilidad Patronal se hizo en el año 1880 en Inglaterra, cuando el Parlamento promulgó el Acta de Responsabilidad de los Patrones, permitiendo que los representantes personales de un trabajador fallecido cobrasen daños por muerte causada por negligencia. Este hecho modificó pero no mejoró la defensa y seguridad del trabajador. En la actualidad, el Perú cuenta con diversas normativas que están relacionadas a la seguridad y salud del trabajador. Entre ellas podemos destacar la siguiente ley importante que engloba a las demás leyes involucradas en este aspecto. La ley número 29783, la cual tiene como nombre Ley de Seguridad y Trabajo y Salud en el Trabajo. Esta ley tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de la prevención de los empleados, el rol de fiscalización y el control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. En el ámbito internacional, hay normas y organizaciones que velan por la seguridad de los trabajadores. Entre estas podemos destacar a la ISO 45001,
que se publicó en el año 2018, el cual nos dice: el trabajador de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia por la cual se haya establecido un comité técnico tiene el derecho de estar representado en dicho comité. También podemos mencionar a la OSAS 18001, la cual ha sido desarrollada para poder ser compatible con las normas de gestión ISO 001 publicado en el 2000, el cual trata sobre la calidad, la ISO 140001 publicado en el 2004, el cual abarca más la parte ambiental, con el propósito de facilitar la integración de los sistemas de gestión de calidad ambiental y de la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones que lo deseen hacer. Las normas que regulan el comportamiento humano constituyen un elemento importante en el estudio ergonómico con respecto a la seguridad. Por ello, los fabricantes de bienes de equipos tratan de normar los sistemas de mando conservando características particulares. El elemento humano se enfoca para el estudio analítico como elemento motor, director y ejecutor, cuyas diferencias somáticas condicionan la concepción de equipos y la mejora de las condiciones ambientales. Por su parte, dentro de su propia necesidad de seguridad, se representa como elemento potencial que necesita de una formación específica sobre las tareas que debe ejecutar y su grado de capacidad, así como el porcentaje de deficiencia por eliminar. Dentro de la seguridad industrial es vital la identificación de riesgos, es decir, debemos tener en cuenta el proceso de reconocer y describir los peligros presentes en el entorno laboral, los cuales pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores, así como también evaluar el estado de las instalaciones y equipos. El doctor Ramírez nos dice que se llaman accidentes no ocupacionales aquellos no producidos por acción directa del trabajo, sino como consecuencia de este: afecciones respiratorias, intoxicaciones por inhalación de sustancias nocivas, etc. En este punto nace la disyuntiva sobre la responsabilidad del empresario. El accidente y la enfermedad profesional se enmarcan desde el punto de vista de seguridad en el mismo tratamiento, lo que debe tenerse en cuenta en el marco de la política de prevención. La política de prevención de accidentes se reduce a interés de la seguridad, interés de causas, evaluación de efectos y la acción correctiva. El doctor Ramírez nos sigue diciendo que los accidentes industriales muchas veces suceden de manera espontánea. Eso quiere decir que existen diversas formas de que esta combinación de riesgos suceda. Es por ello por lo que se agrupan en dos tipos de factores: factores humanos, los cuales están involucrados los psicológicos, los fisiológicos, los sociológicos, los económicos, etc. Y los factores técnicos, en cual se encuentra la organización. Finalmente, podemos decir que la seguridad industrial representa un pilar esencial para el bienestar laboral y el funcionamiento eficiente de cualquier empresa. Si se aplica de manera adecuada, permite prevenir riesgos, reducir accidentes y fomentar una cultura de responsabilidad compartida entre trabajadores y empleados. 4. Metodologías ergonómicas. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Investigación y Seguridad de Francia, a partir de las 5 horas de trabajo frente a una computadora, aumentan los síntomas de problemas visuales, por lo que en un plazo relativamente corto se genera disminución de la productividad y del grado de concentración. Es importante notar que la relación entre fuerza y grado de riesgo de lesión se modifica por otros factores de riesgo, tales como postura, aceleración, repetición y duración. Teniendo en cuenta lo planteado, podemos tener en cuenta las siguientes metodologías ergonómicas para evaluar los riesgos laborales. Primero tenemos el método NIOSH.
The National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, desarrolló en 1981 un método que incluía una ecuación para calcular el peso recomendado para tareas de levantamiento de cargas de dos manos y simétricas, en un intento de controlar los riesgos por manipulación de cargas. Este método se utiliza para la evaluación de tareas en las que se realiza el levantamiento manual de carga, estableciendo el peso máximo del levantamiento recomendado. Existen tres criterios importantes que influyen en este método: biomecánico, fisiológico y físico. El RWL se calcula mediante la siguiente ecuación, donde, primero, la distancia horizontal de la carga, denotada h, significa qué tan lejos queda la carga del cuerpo. Segundo, la distancia vertical de la carga, v, qué tan alta está la carga del suelo. Tercero, desplazamiento vertical, d, la diferencia vertical entre el punto de inicio y el punto de finalización. Cuarto, ángulo de asimetría, a, el ángulo de torsión del tronco. Quinto, frecuencia de levantamiento, F, cuántas veces se levanta la carga por minuto. Sexto, calidad del agarre, M, cómo se sujeta el objeto. Y séptimo, peso de la carga, N, es el peso del objeto al ser manipulado. Y en la siguiente imagen podemos verlo con más detalle. Una vez obtenido el RWL, se calcula el índice de levantamiento, LI, con la siguiente expresión, siendo el peso de la carga levantada en kilos sobre lo que habíamos calculado anteriormente, el RWL. Luego de ser conocido el índice de levantamiento, se valora el riesgo considerando los siguientes tres niveles. L1, LI menor o igual a 1. La tarea puede ser realizada por la mayor parte de los trabajadores sin problemas ocasionales. Luego, cuando el rango es de 1 a 3, la tarea puede ocasionar problemas a algunos trabajadores. Conviene estudiar el puesto de trabajo y realizar las modificaciones pertinentes. Y tercero, cuando es mayor o igual a 3, la tarea ocasionará problemas a la mayor parte de los trabajadores, por lo que se debe modificar de todas maneras. Para mayor entendimiento de este método, recomendamos el siguiente artículo, que lo tiene mucho más detallado. A continuación le presentamos un ejemplo. Y por último, sus limitaciones. Primero es que no se aplica en todos los casos. La ecuación tiene limitaciones. No es aplicable para tareas como levantar con una mano, estar sentado, arrodillado, manipular objetos inestables, transportar, empujar, tirar o realizar movimientos de alta velocidad. Segundo es que no tiene en cuenta la temperatura o humedad, que dichas variables aumentan el factor del cansancio humano. Y tercero, no tiene en cuenta el riesgo potencial asociado al efecto acumulativo de los levantamientos repetitivos. Segundo, tenemos el método REVA. El método REVA, Rapid Entire Body Assessment, es un método de evaluación ergonómica propuesto por Sue Hicknett y Lynn N.C. Autenian, investigadoras de la ciudad de Nottingham. Fue publicado por la revista especializada Applied Ergonomics en el año 2000. Su objetivo es confeccionar un instrumento sensible que recogiera todo tipo de posturas de trabajo. El Instituto de Biomecánica de Valencia, IBV, lo describe como un método sencillo y útil destinado para el análisis ergonómico de la carga postural. Basa sus resultados en la observación de diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de su función.
Esto ayudó a dar respuesta a la necesidad de disponer de una herramienta que sea capaz de medir los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores y a disminuir los riesgos musculoesqueléticos de los trabajadores en relación de sus actividades, tanto estáticas como las dinámicas, que incluye acciones repetitivas o los cambios rápidos de postura. A continuación se presentan las puntuaciones del grupo A, que se concentra en el tronco, cuello y piernas. Y el siguiente es el grupo B, que se concentra en brazos, antebrazos y muñecas. Los resultados de A y B se combinan en la tabla C para dar un total de 144 posibles combinaciones y finalmente se añade el resultado de la actividad para el resultado final que indicará el riesgo de nivel de acción. La puntuación que hace referencia a la actividad más uno se añade cuando, primero, una o más de las partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, sostenidas durante más de un minuto, ya que eso puede afectar a la persona, aumentando su cansancio. Segundo, cuando las repeticiones sean cortas por una tarea, por ejemplo, más de 4 veces por minuto, lo que no se incluye el caminar. Tercero, acciones que causen grandes y rápidos cambios posturales. Y cuarto, cuando la postura sea inestable. Finalmente en ese cuadro se encuentra la puntuación final. Para más entendimiento de este método, recomendamos el siguiente artículo, que lo tiene todo a mucho más detalle. A continuación, sus limitaciones. Primero sería es que no tiene en cuenta, como el anterior, la temperatura o humedad, que dichas variables aumentan el factor de cansancio humano. Y además que la evaluación limita a la manipulación manual. No es la mejor opción para analizar las tareas que implican pequeñas manipulaciones con los objetos con las manos. Tercero, tenemos el método ROSA. ROSA son las iniciales de Rapid Office Strain Assessment, que significa Evaluación Rápida de Esfuerzo para Oficina. Esta metodología comprueba el puesto de trabajo y lo compara con características con un puesto de trabajo ideal. Este método tiene en cuenta la silla, teclado, mouse, ratón y teléfono a la hora de realizar la evaluación. La metodología ROSA nos indicará qué tan alto es el riesgo del trabajador está expuesto, de un mínimo de 1 a 10. Obtenidos los datos necesarios tras la observación del puesto, se puntúan los diferentes elementos, empleando los diagramas de valoración y se emplean las tablas de método para obtener las puntuaciones parciales y la puntuación final. Primero tenemos la puntuación de la silla. Para ello es necesario obtener previamente las puntuaciones de altura del asiento, profundidad del asiento, los reposabrazos y el respaldo. La puntuación del elemento que oscilará generalmente es entre 1, 2 o 3 puntos. Y determinadas las circunstancias que pueden incrementar la puntuación obtenida, teniendo las siguientes puntuaciones. Y en las imágenes se pueden especificar el por qué se agregaría un punto más a lo ya obtenido. Segundo, tenemos la puntuación de pantalla y periféricos. Es necesario obtener las puntuaciones de la pantalla, del teléfono, del mouse y del teclado. A diferencia de la puntuación del silla, la puntuación de la pantalla y los periféricos deben incluir la puntuación por el tiempo del uso. De la misma forma, se obtendrán las puntuaciones del resto de los elementos, añadiendo la puntuación por tiempo de uso a cada elemento obtenidos en los diagramas de valoración. A continuación se ven los puntos ya mencionados y el por qué se añadiría un punto más, especificando cada caso. Finalmente tenemos la puntuación final. El valor de puntuación de Rosa
puede oscilar entre 1 y 10, siendo esta la más grande, que es la de mayor riesgo para la persona que ocupa el puesto. La siguiente tabla muestra los niveles de actuación según la puntuación final de Rosa. Ese es el cuadro. Y finalmente, para mayor entendimiento de este método, recomendamos el siguiente artículo que tiene más detalles. Y a continuación les vamos a presentar un ejemplo de espacio ergonómico. La Organización Mundial de Salud calcula que en el mundo se realizan cada año 234 millones de operaciones de cirugía mayor, lo que equivale a un procedimiento por cada 25 personas. La cirugía es intrínsecamente estresante y la seguridad del paciente puede verse comprometida cuando las condiciones operativas exigentes precipitan el deterioro del rendimiento teórico y no técnico. Las decisiones tomadas durante el proceso del diseño del establecimiento de atención médica tienen el potencial de crear condiciones latentes que puedan afectar negativamente las prácticas de laboratorios de los médicos y contribuir a resultados adversos. Para eso se recurre a la ergonomía. A continuación le presentamos una imagen que verifica los criterios ergonómicos en el diseño de quirófanos. Y lo que se podría en prioridad en este caso sería, primero, el espacio de trabajo. Este se debe proporcionar un suficientemente espacio para mantener las posturas y los pies estables durante el uso de herramientas. El suelo debe ser plano, no resbaladizo. Debe existir suficiente espacio para las rodillas y pies, a fin de permitir una postura estable y cerca del punto de operación. Segundo, movimiento de objetos. Alcanzar los objetos sin necesidad de inclinarse es necesario para asegurar que el área esté libre de obstáculos. Tercero, agarres de instrumental. Mejorar el rendimiento y eficacia de la cirugía. Disminuye la sobrecarga de las articulaciones, ligamentos y músculos de los miembros superiores. Esto evita posturas forzadas y movimientos repetitivos. Cuarto, cambios de postura. Las variaciones en la postura de trabajo son esenciales, por lo tanto, se deben asegurar sillas de descanso ocasional para las intervenciones de pie. También debe asegurarse de tareas que permitan levantarse ocasionalmente si se realizan procedimientos en posición sentado por periodos de largo tiempo. Quinto, minimizar la fatiga, que es importante. Mantener al alcance de las herramientas, partes, productos y otros elementos que son de frecuente acuerdo con los procedimientos que se realizan. Además de facilitar el trabajo y reducir el tiempo, minimizará la fatiga al evitar que el personal tenga que torcerse, inclinarse o someterse a algún tipo de tensión. Y finalmente, el ambiente confortable. Los quirófanos requieren iluminación quirúrgica especializada para realizar las cirugías, así como luz ambiental en la sala afuera del campo quirúrgico. El diseño del sistema de ventilación y la calidad del aire son factores críticos que afectan la seguridad del paciente y del personal en el quirófano. Muchos estudios se han centrado en los sistemas de ventilación de flujo laminar con impactos en los recuentos bacterianos e infecciones del sitio quirúrgico. La temperatura en el quirófano, además, junto con la humedad y el flujo del aire, contribuyen a un ambiente más cómodo y seguro. La ergonomía en distintos contextos laborales. Generalizando este ámbito, podemos decir que hay dos tipos de ergonomía importantes que se relacionan en este contexto, los cuales son la ergonomía física y psíquica. En base a esto, daremos énfasis a un video el cual nos explica detallosamente el rol que cumple la ergonomía en distintos contextos laborales.
Las dimensiones de los locales de trabajo, la separación y la distribución de máquinas y equipos serán suficientes para que los trabajadores puedan realizar su cometido de forma cómoda y segura. Los suelos de los locales deberán ser estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes pronunciadas. Los pasillos, puertas y accesos tendrán una anchura suficiente para permitir el tránsito de personas y materiales. Las vías de circulación deberán poder utilizarse de manera fácil y segura por los peatones o vehículos que circulen por ellas. Se mantendrán libres de obstáculos y su trazado estará claramente señalizado. Las pendientes de las rampas y sus dimensiones se adecuarán a los posibles transportes, siendo preferibles las que tengan una inclinación entre un 5 y un 8%. La temperatura y la humedad relativa de los locales de trabajo se adaptará al tipo de tarea. Temperaturas demasiado altas producen una disminución del rendimiento y llevan a los trabajadores a un estado de fatiga. Con temperaturas demasiado bajas se entumecen los músculos, se pierde destreza manual y se dificultan los movimientos. Debe procurarse una óptima ventilación de los locales de trabajo para evitar la existencia de posibles contaminantes y mantener un ambiente saludable. La iluminación en los lugares de trabajo será lo más uniforme posible. El diseño del espacio de trabajo debe tener en cuenta las dimensiones del trabajador, su capacidad y el tipo de actividad, proporcionando una disposición armónica de los medios y equipos. Para trabajos en postura de pie, se recomiendan planos de trabajo regulables que garanticen la adaptación a la altura de los trabajadores en función de la actividad. El plano de trabajo, cuando sea necesario ejercer una fuerza con las manos, estará por debajo del nivel de los codos, situándolo por encima de ellos para trabajos que requieran cierta precisión. Para meter los pies, siempre debe existir un hueco que tenga por lo menos 15 centímetros de ancho y de alto. Para trabajos en posición sentado, el brazo y el antebrazo formarán un ángulo de 90 grados. Además, la separación del brazo respecto al tronco será en torno a 10 grados. Los huecos para los pies tendrán como mínimo una anchura de 65 centímetros, una altura de 70 centímetros y una profundidad de 45 centímetros a nivel de la rodilla y de 65 centímetros a nivel del suelo. Las sillas deben ser estables. Su asiento será regulable en altura y el respaldo regulará la altura y la inclinación y tendrá una suave prominencia para dar apoyo lumbar a la espalda. Es conveniente que dispongan de apoyabrazos. Cuando la altura del asiento no permita descansar los pies en el suelo, es aconsejable disponer de un reposapiés con superficie antideslizante y con inclinación regulable. Se diseñarán las áreas de alcance, colocando los útiles que deban ser manejados con más frecuencia en un área de alcance normal, es decir, aquella que en el plano horizontal abarca un radio de unos 40 centímetros, medidos desde el borde de la superficie donde está situado el trabajador. Área B. Lateralmente, esta zona comprende unos 70 centímetros medidos desde el eje central. Situada frente al trabajador, próxima a este y dentro del área B, se reservará una zona de unos 20 centímetros de diámetro para colocar los elementos de uso habitual o muy frecuente. Área A. Para actividades realizadas eventualmente o cuando el área B esté muy llena, se reservará la zona contigua, que tendrá tanto en dirección frontal como lateral unos 20 centímetros más de radio. Área C. Se iluminarán adecuadamente los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la tarea, la edad del operario y las características del local. Asimismo, las distancias de visión serán apropiadas al tamaño de los objetos y a la actividad que se realice.
Cuanto mayor sea la demanda visual, menor será la distancia ojo-objeto. Las máquinas, herramientas y demás útiles de trabajo deben estar diseñados de modo que, al manejarlos, se adopte una buena postura y se evite la realización de esfuerzos físicos inadecuados e innecesarios. Reunirán los siguientes requisitos. No provocarán sobrecargas en los miembros superiores. Deberán permitir a la muñeca permanecer en posición neutra y a los codos cerca del cuerpo. Los mangos serán antideslizantes, redondeados y de longitud adecuada a la tarea. No dejarán marcas en las palmas de las manos, distribuirán la fuerza sobre la mayor superficie posible y se adaptarán a diestros y zurdos cuando sea factible. Cuando se manejen herramientas en las cuales se introduzcan los dedos, el espacio destinado para alojarlos será suficiente. Las herramientas vibratorias dispondrán de sistemas antivibratorios que minimicen su efecto. Con ellas se impedirá ejercer una fuerza excesiva para evitar lesiones. El mantenimiento correcto tanto de máquinas como de herramientas es fundamental para procurar unas buenas y seguras condiciones de uso. La organización del trabajo es un valor estratégico y de imagen de una empresa. Una buena organización del trabajo tendrá en cuenta las capacidades de los trabajadores, creando unas condiciones de trabajo óptimas. Analizará aspectos fundamentales como la introducción de pausas que permitan una suficiente recuperación de la energía y eviten la fatiga. Teniendo en cuenta el tiempo de exposición, se estudiará la posibilidad de rotar las tareas en aquellos puestos en los que exista una alta repetitividad de movimientos o de manipulación de cargas para no sobrecargar los mismos grupos musculares de los trabajadores. Con el enriquecimiento de tareas, que consiste en la introducción de variedad y contenido a las actividades que se realizan, se consigue dotar al trabajo de un mayor significado y autonomía en su planificación. Algunos modelos de organización establecen grupos de trabajo semiautónomos formados por un grupo reducido de trabajadores con un objetivo de producción común del que son responsables de forma conjunta. Para adaptar los ritmos y las cargas de trabajo a las capacidades de los trabajadores, es preciso diseñar las plantillas y su distribución, teniendo en cuenta las situaciones previsibles en las que puede haber mayor demanda de producción o disminución de personal. La organización contemplará la posible mejora del trabajo a turnos, respetando los ritmos biológicos de vigilia, sueño y alimentación. En la empresa se acometen cambios organizativos o tecnológicos, se proporcionará a los trabajadores la formación o capacitación que les permita desempeñar sus funciones correctamente. La vigilancia de la salud es un pilar básico para prevenir daños en los trabajadores. Deberá ser específica, es decir, adaptada a los riesgos periódica y con el consentimiento informado del trabajador. Debe tener en cuenta situaciones de especial relevancia, tales como la existencia de mujeres embarazadas o en período de lactancia, la presencia de trabajadores menores de 18 años y los trabajadores especialmente sensibles. Es ergonomía. Impacto de la ergonomía en la salud y rendimiento. Los alimentos adecuados y amigables reducen consecuencias negativas en la salud mediante el cumplimiento de lo regulado en relación con riesgos laborales en la salud ocupacional. Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, podemos abordar las medidas a tener en cuenta en prevención de salud ocupacional, preecuación del sistema visual, sistema cardiovascular y postura. Séptimo, diseños ergonómicos de espacios, productos y herramientas.
Es importante desarrollar un estudio ergonómico de cada puesto de trabajo para así determinar la necesidad de aplicar la ergonomía correcta a cada sector. Las mejoras ergonómicas van a repercutir directamente en la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores. Así presentamos una lista de planes ergonómicos que ocupan las diferentes empresas. Antes de ello, para tener una imagen de espacio ergonómico, la presentamos. Los espacios ergonómicos en empresas son áreas de trabajo diseñadas para adaptarse a las características físicas, cognitivas y emocionales de los trabajadores, con el objetivo de mejorar su bienestar, salud y productividad. Esto es lo que se tiene que contar en un espacio ergonómico, con iluminación completa, distribución del espacio, equipos tecnológicos y ambiente. A continuación, estas son las empresas nacionales con espacios ergonómicos. Primero tenemos a Eurosport y Performance AC. Estudio titulado Implementación de mejora ergonómica para la productividad del área logística de la empresa. Lima 2021. Documentó un incremento promedio de la productividad del 28,82% tras la intervención ergonómica. El trabajo incluyó diagnóstico, observación de campo, análisis de ergonomía, física, cognitiva y medidas de mejora. Buenas referencias para empresas que quieren implicar las mismas mejoras sustanciales en áreas operativas y logísticas. Segundo, Perus Carnes es EIC. En 2022 se ejecutó el estudio de implementación de plan de ergonomía y su efecto en la productividad de la empresa. Chimbote. Este es un caso curioso, ya que tras el diagnóstico de riesgos ergonómicos, movimientos repetitivos, posturas forzadas, entre otros, implementaron un plan ergonómico que incluyó mobiliario, EPP y capacitaciones, resultando algo sorprendente, ya que la productividad mejoró en aproximadamente un 20% luego de la intervención. En una empresa industrial que no solo cambió el mobiliario, sino que también trabajó en capacitación y análisis de posturas de trabajo. Y tercero tenemos a Luna Verde. En el estudio de ergonomía y su relación en su desempeño de los trabajadores de la empresa Luna Verde, CASMA 2022, en una muestra de 70 trabajadores se identificó una correlación fuerte entre buenas condiciones ergonómicas y mejor desempeño laboral. Un buen ejemplo que muestra cómo la ergonomía influye directamente al desempeño, aunque quizás no se detalle de nivel mobiliario. Y siguiente tenemos los productos ergonómicos, en los que se encuentran las sillas ergonómicas, escritorios de altura ajustable, accesorios ergonómicos de mouse y teclado, entre otros. Conclusión. De acuerdo con todo lo tratado en el trabajo, llegamos a la conclusión de que la ergonomía es una disciplina fundamental para mejorar la relación entre los trabajadores y su entorno laboral de diversos contextos laborales, ya que permite diseñar espacios, herramientas y métodos de trabajo que se adapten a las capacidades, habilidades y limitaciones humanas, priorizando el bienestar físico y mental de estas. Cabe resaltar que esta ciencia no solo busca optimizar el rendimiento, sino también garantiza la salud, la comodidad y la satisfacción de las personas. Esto lo corroboramos en base al caso tratado, ya que gracias a la ergonomía, su ambiente laboral y la salud de los trabajadores conllevó a mejorar la producción de la empresa.